En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el ingeniero Rafael Tobías Crespo, diputado electo por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo, pero también vocero de esa organización política en el Congreso. Bienvenido, Tobías. Gracias, Ramón, por invitarme de nuevo a este espacio de encuentro. Afortunado de compartir contigo los temas de la agenda, saludando a los televidentes que siempre te siguen en este espacio y nada, presto a responder las inquietudes, las informaciones. Gracias, Tobías. Tobías, el partido Fuerza del Pueblo dio unas declaraciones como que se iban a tirar a la calle con el tema de la reforma constitucional. Esta misma semana tú abordaste ese tema en los medios. ¿Tú crees que realmente están dadas las condiciones, como la época del año 2019, cuando el PLD era mayoría, en este caso entonces es lo contrario con la Fuerza del Pueblo? O sea, tu opinión al respecto ampliamente sobre eso. Mira, Ramón, nosotros entendemos que el momento no es propicio para llevar al país a una discusión sobre una reforma constitucional, sobre todo después de haber pasado este proceso y aunque el gobierno tiene una mayoría absoluta, es decir, logró lo que nunca ningún partido político en República Dominicana había hecho en la Cámara de Diputados, que logró obtener 146 curules y 29 senadores en el lado de la Cámara Alta, que es el Senado de la República. La República Dominicana tiene muchos problemas que están pendientes y que este gobierno incluso en estos 4 años no ha podido avanzar en pos de la solución de esto. El pueblo dominicano los pobres de la República Dominicana se están saltando comida, están pasando muchas vicisitudes, pero también nosotros tenemos problemas de seguridad ciudadana, problemas de falta de empleo, hay un alto nivel de inflación que tiene los bolsillos de la mayoría del pueblo dominicano con el alto costo de la canasta básica y de todos los productos y servicios en la República Dominicana. Tenemos que enfrentar los temas de salud, los hospitales están en una situación muy crítica. Adicionalmente a eso, el sistema educativo está realmente en situaciones muy deprimentes. Y yo creo que como está la República Dominicana y luego de haber pasado por este proceso donde se agotaron o se aplicaron miles de millones de pesos para imponer una reelección del presidente Luis Abinader y lograr esta mayoría aplastante que tiene el partido de gobierno, se debe abocar el gobierno en estos 4 años a dar respuesta a los problemas que el pueblo dominicano está demandando. Y por eso te indico de que no es el momento preciso, además de que no hay razones. La Constitución del año 2010, nosotros que tenemos 14 años ya en el Congreso, 3 periodos, iríamos para un 4.º periodo, hemos visto aprobar más de 100 y pico de leyes que han servido para adecuar a la Constitución del año 2010 y garantizar una serie de derechos. Todavía quedan pendientes alrededor de casi 50 leyes normativas, algunas reservas de ley, leyes nuevas, otras modificaciones, códigos que están pendientes todavía que la Cámara de Diputados tiene por delante y yo creo que el gobierno debe dedicarse a gobernar, pero en el lado del Congreso, a aprobar las leyes, los códigos que la sociedad está reclamando. Yo creo que no va a haber excusa de este Congreso del Partido Revolucionario Moderno para darle al país, por ejemplo, un código penal, como está demandando la sociedad, un código civil, un código de procedimiento civil, una ley de agua, una ley que modifique la ley de seguridad social, porque hay temas que tenemos que abordar con el tema de la seguridad social, pero también el tema del sector salud, la reforma del sector salud. Tenemos pendiente la ley de fiscalización y control político de la gestión gubernamental. Todavía la República Dominicana no tiene un marco jurídico para fiscalizar, que es una de las funciones que tenemos nosotros los congresistas. Pero también está la ley de plebiscito, la ley de referendo. Es decir, hay una serie de leyes que son más importantes y que creo que van a garantizar derechos a la población que estar llevando al país a una discusión sobre una reforma constitucional que a todas luces se ve que hay algo detrás dentro del fondo. Es decir, abrir las compuertas de una reforma constitucional con temas específicos que ya el presidente de la República ha hablado de ellos, relativo al candado. La Constitución no necesita candado porque ya en la modificación del 2015 se le pusieron los candados y los aditamentos para que no pudiese, en el caso de la reforma de lo que es la reelección presidencial, se puso 2 periodos y nunca más. Y en lo que respecta al Ministerio Público,
desde hace un gran tiempo ya el Ministerio Público tiene una independencia en la Constitución, en la ley orgánica del Ministerio Público, en el estatuto del Ministerio Público y en su desempeño y en su carrera, en la carrera del Ministerio Público, que también garantiza que muchas personas que entran al Ministerio Público puedan hacer carrera y puedan ascender de posición hasta la más alta, que es de Procurador General de la República. Exacto. Ingeniero, hay muchos sectores y también comunicadores que han señalado que, o que se han quejado con la suspensión como de la reunión que iba a haber entre el expresidente Leonel Fernández y Luis Abinader. ¿Tu opinión al respecto sobre eso? Y si valdría la pena ese encuentro entre el expresidente Fernández, porque inicialmente se hizo con Abel. Sí, mire, el presidente de la República convocó al presidente de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, y es presidente de la República, Leonel Fernández, a un encuentro. El presidente Leonel Fernández, pues, no ostemperó a ese llamado y consideró que no era prudente todavía, porque incluso, Ramón, nosotros ni siquiera hemos recibido los certificados de elección que nos acreditan como ganadores. Todavía creo que la Junta Central Electoral está esperando algunas sentencias del Tribunal Superior Electoral con conflictos que hay de impugnaciones y apelaciones con respecto a algunas de las curules ganadas en este proceso, y nosotros somos de lo que entendemos que el mismo partido Fuerza del Pueblo ha expresado, y el presidente del partido, que si el presidente no tiene incluso ninguna propuesta de reforma a la reforma fiscal y de la reforma a la Constitución, ¿de qué se sentarían a hablar? Es decir, para tú sentarte a hablar, primero necesitas saber cuál es la agenda, cuáles son los temas que se van a discutir. Entonces, en ese sentido, eso no se ha dado, y al no tener esos datos precisos, pues desde la Fuerza del Pueblo se consideró que no era lo oportuno ni lo prudente en este momento una reunión del presidente electo, recién electo Luis Abinader, con el presidente del partido Fuerza del Pueblo. Tobías, tú hablabas ahorita del Código Penal, que realmente se le ha dado como mucha larga en el Congreso y no se le ha dado como seguimiento. ¿A qué tú crees que se deba eso? Que pasan los gobiernos y como no se le da final. Bueno, en el caso del Código Penal, en lo que yo he estado ahí, lo hemos aprobado 3 veces. Hubo un momento incluso que el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional porque nosotros desde el Congreso violamos lo que le llaman el proceso de formación de las leyes. Pero ha habido desde la Fuerza del Pueblo, incluso en este cuatrenio, se votó de manera favorable, perimió, y nosotros tenemos una posición bien clara sobre el Código Penal. La República Dominicana, la sociedad necesita un Código Penal. Los intereses que han evitado que este código, que tiene más de 117 artículos, que no tiene el código actual, el que se está aplicando, que van a mejorar la lucha contra la prevención y la corrección y el combate a los diferentes delitos y ilícitos que tiene la República Dominicana, o que realmente el código no permite abordar. Pero en definitiva, yo creo que ahora mismo, con esa mayoría que tiene el Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, no habrá excusa para no darle al país en estos 4 años un código penal tal cual reclama la sociedad. Tobías, parece que en el caso de la reforma fiscal, ya eso va contra viento y marea. Parece que eso se va a dar. El país ciertamente no aguanta esos tantos impuestos. ¿Tu opinión al respecto sobre esto, que básicamente golpea a la clase media del país? Bueno, lo primero es que nosotros desde la oposición debemos reclamar al gobierno que explique en primer lugar cuánto se gastó en esta reelección, ¿verdad? Para imponer esta reelección. Todavía no se sabe la cantidad de miles de millones de pesos que se gastaron en esta campaña electoral, pero también cómo desde el año 2020 hasta el año 2024, en 4 presupuestos, colocando más de 40.000 millones de dólares, colocando 1.3 billones de pesos en bonos soberanos, tanto en el mercado local como internacional, pero ese dinero no se ha visto en resultados favorables. La mayoría de todo ese dinero se ha ido a gastos corrientes, lo que significa que todas las instituciones han abultado su nómina, algo que el PRM criticaba desde la oposición. Se han creado instituciones que realmente, más que favorecer la solución de los problemas, lo que han es retrasado, entorpecido su solución o su mitigación.
pero también hemos visto como hay instituciones que tienen millones de pesos pagando asesores, asesores millonarios de 250 mil pesos, unas supuestas pensiones solidarias, se han dado más de 30.000 pensiones solidarias, y entonces uno lo que tiene que preguntarle al gobierno, ¿más impuestos para qué? ¿Para qué se va a destinar ese dinero? Es decir, nosotros debemos abordar de manera muy seria y responsable la calidad del gasto. ¿En qué el gobierno ha gastado los 40.000 millones de dólares que tomó prestado del año 2020 para acá? Nunca visto en la historia de la República Dominicana, pero también la colocación de bonos y otros ingresos marginales que el gobierno ha recibido, como han sido dos amnistías fiscales que le han producido al gobierno cerca de 20.000 millones de pesos que no estaban contemplados. La entrada, por ejemplo, de Aerodón, que no le tocaba a este gobierno le entraron 775 millones de dólares en este presupuesto de este año, pero también el gobierno tomó prestado a la banca privada, al sector financiero de la República Dominicana, sin pasar por el Congreso, alrededor de cerca de 45.000 millones de pesos a 7 años y que todavía no se le ha explicado al país para qué ha sido todo ese dinero. Entonces yo creo que la pregunta que debe hacerse las masas populares, la gente que paga impuestos directos, indirectos, la clase media baja, que siempre carga muchas veces sobre sus hombros y que tiene en la mayoría de los casos cuando no está en la informalidad unos salarios fijos y sobre esos salarios fijos se van cargando todas las imposiciones de impuestos, porque por eso es que se llama impuesto, porque la gente generalmente por voluntad propia no está en disposición de pagar, y en ese sentido yo creo que va a golpear muy fuerte a las clases media, a la clase media baja, a las masas populares, porque en definitiva generalmente muchas veces estas reformas fiscales, que en su mayoría son parchos, lo que llevan es a imponer impuestos regresivos y no impuestos progresivos. Es decir, lo que debería darse es que el que más ingrese, el que más tenga sostenibilidad de ingresos, sea el que más pague, no que se cargue sobre los hombros el que menos ingresos tenga. En el caso, por ejemplo, que tú hablabas, tú veías de las mismas instituciones, ¿tú estarías de acuerdo entonces, tipo Milei, de eliminar alguna? Bueno, desde el partido de oposición, cuando era oposición, hoy gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, una de sus principales figuras, que incluso fue senadora del distrito, colega mía en la Cámara de Diputados, planteó la eliminación de 59 instituciones. Pero nosotros no hemos visto desde el gobierno esa labor de eficientización, de eficacia, de eficiencia en la reducción de la carga de la nómina pública y sobre todo de ministerios y de instituciones. Aunque el gobierno por decreto ha tratado de eliminar algunas instituciones, cuando nosotros nos vamos a la práctica, lo que ha habido fue una unificación. Por ejemplo, en el caso del CEA, con bienes nacionales, también se hizo con la CDE, con lo que tiene que ver con el Ministerio de Energía y Minas, pero en definitiva esa nómina supernumeraria siempre, no solamente es que se ha quedado, sino que se ha multiplicado. Te pudiera decir que, por ejemplo, Punta Catalina, que Entonces tenía, hay que se genera el gasto también. claro, Punta Catalina, que tenía en el 2020 creo que 85 empleados, ahora mismo debe tener más de 400, 500 empleados. La misma generadora que está generando la misma cantidad o posiblemente menos de megawatt, tiene casi 10 veces el personal que tenía hace 4 años. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿para qué se le va a cargar de impuestos sobre los hombros? Porque cuando te vas a la clasificación de la inversión de capital, el gobierno lo único que ha podido gastar en este año que tiene planificado es la inversión más baja de los últimos 73 años, 11.76% del presupuesto va a ser dedicado a la inversión de capital. ¿Qué te dice? Que el 88%, más del 88% del presupuesto de ingresos y gastos de este año 2024 es gastos corrientes. Tú hablabas ahí de la parte económica, Tobías. ¿Tú crees que en el cuatrenio pasado del gobierno, en términos económicos, se manejaron bien? Bueno, el gobierno proyectó crecimiento económico de valores que finalmente cuando terminó cada año fue muy por debajo. Por ejemplo, el año pasado el gobierno proyectó un 5% de crecimiento. A mediados de año solamente había crecido un 2.4. Terminó con un 3.0. Es decir, que no logró las metas de crecimiento, pero también aumentó el endeudamiento, aumentó la colocación de bonos,
se llevó a un nivel de inflación muy elevado, el costo de la canasta básica está inalcanzable porque el mismo gobierno publica a través del Banco Central y de Proconsumidor que la canasta ronda 45,000 pesos mensuales. Sin embargo, el salario mínimo básico más bajo de la República Dominicana es 10,000 pesos. Cerca de más de un 54% de los empleados públicos y privados ingresan menos de 20,000 pesos. Es decir, que tú estás hablando que la canasta básica está más de la mitad, por debajo de la mitad de lo que de los ingresos están por debajo de la mitad para alcanzar la canasta básica, y en ese sentido esa situación está llevando a que mucha gente de escasos recursos se salte en comida y la clase media se esté financiando con la tarjeta de crédito porque no pueden llegar hasta final de mes. Sí, porque entonces ahí volvemos con el tema de la reforma fiscal, que el que gane, por ejemplo, 10,000 pesos, 15,000 pesos, eh, cualquier cosa, eso es un tablazo. Otra cosa que no ha tenido la población es un aumento de salario significativo, y en el caso del sector privado, que aumentó, creo que fue el año pasado, hubo unos anuncios de aumento en diferentes sectores de la economía, ya la inflación se había tragado ese nivel de aumento y ya había golpeado de manera muy severa los bolsillos del pueblo dominicano. Tobías, haciendo una panorámica, una radiografía, con el tema de este gobierno del PRM ahora en el cuatrenio que pasó, ¿tú crees que ellos, en sentido general, se manejaron bien, llenaron las expectativas? ¿Qué le faltó? Bueno, analizando como habíamos dicho anteriormente, el gobierno prometió la generación de una cantidad de empleo que no pudo lograr. Prometió que iba a mejorar la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones del pueblo dominicano. Prometió que iba a mejorar la migración, el tema de la migración. Aquí hay más extranjeros, sobre todo de Haití, que en cualquier época de la República Dominicana. Prometió que iba en 2 años a mejorar la seguridad ciudadana, y hoy hemos visto que la seguridad ciudadana está en el piso. Pero también el gobierno prometió que iba a construir una cantidad de miles de viviendas que finalmente no han sido construidas. Prometió un monorriel, prometió un metro entre la prolongación 27 y el aeropuerto, prometió un monorriel desde la Kennedy hasta San Luis, un tren de carga liviana de aquí a San Cristóbal, pero todo esto se ha quedado en promesas. Al final, cuando tú vas a ver el desempeño a nivel de infraestructura, de obras, de servicios, los servicios públicos en la República Dominicana están deteriorados. Tú vas a los hospitales, no hay insumos, no hay camas, no hay unidades de cuidado intensivo, pero también si vas a medicamentos de alto costo, los pacientes tienen que esperar alrededor de 6 meses, 8 meses, y cuando eso llega, como son enfermedades catastróficas, ya el paciente es casi seguro que haya fallecido. Ese programa realmente lo han tirado por la borda, lo han tirado al piso. Pero si te vas también a las instituciones como la distribuidora de energía, que han logrado en este gobierno aumentar las pérdidas financieras, las pérdidas técnicas, un abultamiento de nómina extraordinario, y los servicios de esas distribuidoras están en el piso de cara a la atención y a la calidad de energía que deben dar. Aquí nosotros tenemos problemas de cobertura de agua que el gobierno no ha podido dar a la población, y en definitiva yo creo que las expectativas que ellos crearon no han sido satisfechas, y en estos 4 años, vuelvo y repito, ya el gobierno no va a tener excusa, no va a tener la excusa de decir que fue el PLD, que fue Leonel, que fue Danilo, que los gobiernos pasados, porque ya van a pasar de los 4 años y van a ir hacia los 8 años de gobierno, y donde realmente lo que la gente necesita es que les resuelvan sus problemas fundamentales. Exacto. Bien, Tobías, con tu permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Y bien, continuamos aquí en la entrevista estelar de Encuentro Directo, en compañía del ingeniero Rafael Tobías Crespo, diputado electo de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo, pero también vocero de esa organización política. Tobías, todo partido está obligado al tema de la renovación. Se ha hablado mucho sobre esto, y más cuando están en la oposición. ¿Qué pasará con la Fuerza del Pueblo actualmente, pero también con miras al 2028?
eh, sus, sus, sus integrantes. Mira, el pueblo dominicano en estas elecciones convirtió a la Fuerza del Pueblo en el principal partido de oposición, de un 5%, 5.69% que habíamos sacado en el 2020, llegamos a un 30%, casi a un 30%. Eso es un crecimiento de 6 veces, de manera exponencial, y convirtiéndonos en la segunda mayoría de la República Dominicana. Y eso es un código, un mensaje que ha llevado a que como partido, desde la Fuerza del Pueblo, nosotros nos convirtamos en los defensores de los intereses del pueblo dominicano. Ese es el mensaje que hemos identificado, pero también el partido hacia lo interno debe fortalecer sus estructuras orgánicas, debe fortalecer sus órganos técnicos, sus secretarías, y también, como tal cual lo dice la ley de partidos políticos, que obliga que las instituciones políticas cada 4 años tengan que participar en un proceso de elecciones primarias para sus estatutos de dirección, tanto municipal, de distritos municipales, de provinciales, a nivel nacional e internacional. Pues desde la Fuerza del Pueblo nosotros debemos cumplir con ese mandato. Yo creo que la renovación continua, pero también aprovechar lo bueno de lo viejo con lo bueno de lo nuevo, debe ser la clave para que desde ahora, en estos próximos 4 años, nosotros fortalezcamos el partido, aperturemos las puertas a una gran cantidad de jóvenes, de mujeres, de sectores, de los diferentes sectores sociales de la República Dominicana, y que estos puedan participar dentro del partido, tomar decisiones y avanzar hacia un proceso de que la Fuerza del Pueblo se convierta en el partido de poder en el año 2028. Tenemos grandes retos, grandes desafíos. Nos toca a nosotros como partido, vuelvo y repito, liderar la oposición y desde aquí reclamarle al gobierno que con esa mayoría no se abuse del pueblo dominicano. Es un trabajo que va a ser 24 horas, 365 días, porque así es la política es diaria, y sobre eso tenemos ese gran reto, ese gran desafío que no podemos soslayar. Yo creo que desde la Fuerza del Pueblo nos toca a nosotros acompañar incluso al pueblo dominicano en grandes luchas de grandes temas que todavía están pendientes. Sí, porque en el caso de Fuerza del Pueblo, a pesar de que pierden las elecciones, pero creo que como partido logran posicionarse en el segundo lugar. Derrotaron al PLD que Abel no pasó de un techo de un 10%. Sí, pero el objetivo no era derrotar al PLD ni a Abel Martínez, sino llegar al poder. No logramos el objetivo de llegar al poder, pero avanzamos hacia un 30%. Eso nos da el posicionamiento para nosotros desde ahí, fortalecer las estructuras, como te dije, avanzar en los trabajos, darle apertura y participación a una gran cantidad de sectores, jóvenes, mujeres, sectores representativos en la República Dominicana, y que estos nos acompañen junto al pueblo a lograr las conquistas que el pueblo dominicano se merece. Sí, porque vimos declaraciones también esta semana del presidente Leonel Fernández de sus intenciones de querer ser líder en el 28 también. Bueno, nosotros haremos desde el partido lo que apruebe la Fuerza del Pueblo. Es muy temprano todavía, pero creemos que desde la Fuerza del Pueblo, pues, tal cual vuelvo y repito, se establece en la ley de partidos políticos, se aperturen procesos de democracia, y que todo el que quiera participar, todo el que tenga voto, todo el que se considera líder y que tenga gente, pues pueda aspirar a los diferentes cargos de elección que permite el partido, y que desde ahí nosotros fortalezcamos la democracia. Tobías, como diputado electo, ¿cuáles son tus proyectos ahora en carpeta? Cosas que lograste como diputado la vez anterior, que a veces uno lo tiene en agenda, a veces se logra, a veces le dan seguimiento, pero cosas en sentido general, cosas nuevas también que tienes ahora ya nuevamente como diputado. Bueno, nosotros propusimos al país en la campaña 6 proyectos de leyes. Uno de ellos es la Ley General de las TICs, de las Tecnologías de Información y Comunicación, que va a modificar la Ley 153-98, que es la Ley General de Telecomunicaciones. Otro proyecto de ley para este cuatrenio es la ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la ciberdelincuencia en la República Dominicana, que va a modificar la Ley 53-07, que es la Ley de Crímenes de Alta Tecnología. Pero por el otro lado tenemos también la ley que va a regular la ciudadanía digital y los municipios inteligentes, los Smart Cities,
para que nosotros podamos fomentar el uso de las tecnologías de información y comunicación en el poder municipal, a la vez que la ley que va a regular los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la República Dominicana, que esta va a complementar la ley de residuos sólidos que hace 4 años precisamente el Congreso tuvo que promulgarla, y que es una ley especial, la ley que va a regular los aspectos éticos y morales de la IA, de la inteligencia artificial, que tiene retos y desafíos de cara a los próximos años. Y por último, Ramón, una ley que tiene que ver mucho con ustedes, con los periodistas, con los profesionales de la comunicación social, que es la ley que declara o establece la cláusula de conciencia, que es un mandato de la Constitución del año 2010, numeral 3 del artículo 49 de nuestra Constitución, que garantiza un derecho fundamental para ustedes como periodistas que tienen la digna tarea de informar de manera objetiva, plural, y sobre todo que están sometidos a muchos riesgos, a muchas situaciones, y que cuando cambia el propietario de un medio, y eso puede afectar la ideología o la línea de comunicación, o puede afectar el código del periodista y su dignidad, pues ustedes puedan renunciar como si fuera un despido injustificado, garantizándole sus prestaciones laborales y sus derechos. Es una reserva de ley de la Constitución, una deuda que tiene el Congreso de la Constitución del 2010 y que creo que nosotros debemos recompensarlos a ustedes. Sobre todo ahí debe empoderarse mucho la Sociedad Interamericana de Prensa, la Sociedad de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas, el Instituto de Periodistas Profesionales, el IPP, y todo el que está involucrado en utilizar los medios de comunicación, las plataformas de comunicación, no importa el medio, para garantizar el derecho fundamental de la expresión y difusión del pensamiento, el derecho a estar informado y todo lo que tiene que ver con los derechos que le garantiza precisamente en el artículo 49 de la Constitución de la República al sector de la prensa. La gente lucha mucho también con el tema de las prestaciones laborales, que tú abundaste eso, que a veces se van de un trabajo y están peleando con eso. Sí, en el caso de los medios de comunicación, muchas veces un periodista teme abordar temas y situaciones porque finalmente pudiera ser despedido, y eso afectaría los ingresos familiares porque estaría afectando las condiciones de sobrevivencia de este periodista, pero eso es un mandato de la Constitución, porque ustedes, los medios de comunicación, los periodistas, son garantes de la democracia y como tal están sometidos a muchos riesgos, a muchos intereses, y hay que garantizarle a ustedes el desempeño de sus labores. Tobías, tú hablabas en el segmento pasado, trataste el tema haitiano. Tu opinión al respecto sobre esto, sobre todo porque yo siempre digo que esto es una carga pesada, no solamente para este gobierno, sino los anteriores. Y vemos a Estados Unidos que parece que quieren hacerse de la vista gorda con este tema, porque ellos son muy celosos con su frontera, pero le han soltado este asunto pesado a República Dominicana. ¿Tú crees que el gobierno ha llenado las expectativas con el tema de la frontera, de que los haitianos crucen así sin ningún control? ¿Cómo ha sido el manejo del gobierno en ese sentido? Bueno, el gobierno ha manejado el tema de migratorio de manera con una doble moral, diría yo. Por un lado, estableciendo un muro, la construcción de un muro que todavía no ha avanzado mucho, esa construcción de un muro, del muro, pero por el otro lado, pues permitiendo una gran cantidad de nacionales haitianos que entran al país. Han aumentado más de 59 rutas diferentes por las cuales estos haitianos están entrando. La cantidad de haitianos que son deportados es muy mínima, creo que 1.700 diarios comparado con todo lo que entran diarios, pero también aún estando los consulados y las legaciones diplomáticas cerradas de Haití, el gobierno ha dado más de 80.000 visas en 4 años. Es decir, que ha habido una doble moral con respecto a regular la migración haitiana, cumplir con la ley de migración y garantizar que la República Dominicana no sea utilizado como un centro de refugiados, que es en definitiva lo que quiere no solamente posiblemente, como tú hablas, de Estados Unidos, sino algunos organismos internacionales y otras potencias, de que la República Dominicana siga cargando con Haití, con el peso, por ejemplo, de las embarazadas, que si tú vas a los hospitales de 10 parturientas, 7 son de nacionalidad haitiana, que siga cargando con el tema y no se les cobra,
con el tema de la educación, que a las haitianas se les ingresa en las escuelas, no se les pide acta de nacimiento ni documentos, sin embargo a los dominicanos se les piden todos los documentos. Entonces aquí nosotros tenemos una dualidad con respecto a la actuación, con respecto al tema haitiano. Tobías, con el caso del Ministerio Público, este gobierno siempre ha tenido su bandera de que son como independientes. ¿Cree que realmente se han manejado bien con casos de corrupción, de impunidad, a pesar de que en los gobiernos de Danilo Medina le dieron seguimiento a muchos de los involucrados, de los que fueron funcionarios? ¿Se han manejado bien el Ministerio Público? Bueno, el resultado de las actuaciones del Ministerio Público nosotros lo vamos a ver con la sentencia de la justicia. Tú sabes que muchos de estos casos son declarados complejos, pasan más de 18 meses desde el punto de vista de la investigación, de la acusación, pero también en el proceso de la justicia, que tiene diferentes niveles, tribunales de primera instancia, las cortes de apelación, la casación, los tribunales, el Tribunal Constitucional cuando se violan derechos constitucionales. Pero la lucha contra la corrupción, contra el lavado de activos, el narcotráfico y otros temas de parte de este gobierno, pues lo veremos en la cantidad de sentencias o de resultados que se puedan generar desde la parte del sistema de justicia, que es otro poder independiente, así como está el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial es un poder independiente y esperaremos esos resultados para ver si esa lucha contra la corrupción pues permitirá no solamente sancionar a aquellas personas que hayan violado la ley, sino mandar un mensaje para que los que hoy están dirigiendo el Estado sepan que el que la hace la paga. Tobías, en el caso tuyo como diputado, o en sentido general, en el Congreso, ¿han aprobado alguna ley con el tema? Porque aquí se da mucho caso también, que es un mal que vive la República Dominicana con el tema de los feminicidios, los maltratos, parejas que matan. Vimos esta semana una odontóloga que fue muerta por su pareja. Sí, han batallado con eso en el Congreso, de alguna ley en general. Bueno, en el Código Penal está establecido esa figura, en el Código actual no, pero realmente con lo que tenemos, el Ministerio Público, la Justicia, puede dar a hacer frente de estos feminicidios, violencia de género y todos los temas que tienen que ver con garantizar los derechos de las mujeres. Hay un código de protección de la mujer también, es decir, que yo creo que le corresponde a la sociedad como un todo, aparte del Ministerio Público, a las familias, trabajar para que estos temas se vayan mitigando, reduciendo, y porque al final todo inicia y termina en el hogar. Muchos de estos casos terminan con situaciones trágicas, violentas, pero inicia desde el hogar y termina también en el hogar. Tobías, en el caso del partido, ¿cómo se han sentido ahora ya después de un triunfo básicamente en la parte congresual? Porque aparte de ti como diputado, vimos el caso de Omar que ganó una senaduría del Distrito Nacional, que es algo muy, en el caso de la UNO, fue un reto grande. ¿Cómo se ha sentido el partido? Proyectos así en sentido general. Bueno, nosotros desde la Fuerza del Pueblo, que hemos ganado 3 senadores, en el caso de Omar, senador de la capital, que nosotros trabajamos y recorrimos gran parte del distrito con él, y además 28 diputados en diferentes territorios, convirtiéndonos en la principal fuerza política de la oposición, debemos utilizar esas posiciones que nos dio el pueblo dominicano en estas elecciones para nosotros desde ahí hacer un trabajo en beneficio de garantizar las expectativas del pueblo dominicano. Cada uno de estos diputados que fueron electos, hay algunos que ya habían estado en la Cámara de Diputados, es decir, que regresan, creo que 2 de ellos, hay algunos 19 que son nuevos y logramos reelegirnos 7 en total, es decir, que vamos a tener una gran cantidad de diputados mezclados con diputados que nos mantenemos, otros que retornan y otros grupos que son nuevos, y yo creo que con el liderazgo de cada uno de ellos, acompañándonos en cada uno de los territorios y con una línea opositora verdaderamente bien definida hacia el 2028, estos colegas diputados y diputadas serán punta de lanza fundamental para que la Fuerza del Pueblo haga la oposición que este gobierno debe merecer. Tobías, tú, en tu época como diputado, tú tuviste un tema, como fue la ley de comunicaciones, fue como ¿De la ley? de comunicaciones, fue, me parece que tú
Nosotros sometimos el proyecto de Exacto. ley general de las telecomunicaciones, se Exacto. está discutiendo en la comisión permanente de las TICs. Ha perimido, nosotros volvemos y la reintroducimos, fue producto del trabajo de tesis para graduarnos de licenciado en Derecho, pero es una ley que le va a llegar igual que a todas su timing político. Yo digo que en el Congreso, aunque una ley pueda durar 14, 16, 20 años, a cada ley le llega su tiempo político. Cuando digo su tiempo político, es que hay situaciones de hecho que requieren respuestas de derecho, que en definitiva la sociedad empuja y obligatoriamente el Congreso se ve abocado a aprobarla. Y esa parte de la comunicación ha avanzado en sentido general, después de aprobar eso. Nosotros todavía no lo hemos aprobado, lo estamos discutiendo porque la ley que tenemos es la ley 153-98, pero nosotros queremos darle al país un marco jurídico que permita regular a futuro, en los próximos 20 o 30 años, todo lo que son los servicios de las telecomunicaciones. Tobí, ¿algún mensaje final que tú le quieras dar al país? Bueno, desde acá, desde este programa, agradeciéndote en primer lugar a ti, Ramón, la participación en este programa, a los seguidores también. Y desde aquí, pues, exhortarle al pueblo dominicano que desde el lado de la Fuerza del Pueblo, como principal partido de oposición, pues estaremos prestos a defender los derechos, las expectativas, las aspiraciones del pueblo dominicano y que nosotros trabajaremos incluso para desde la posición que actualmente ostentamos y con todos los compañeros de la Fuerza del Pueblo, lograr fortalecer el partido en primer lugar, avanzar y crecer más de lo que lo hemos hecho y finalmente en el 2028 ascender a la presidencia de la República con la Fuerza del Pueblo por vez primera y el candidato o candidata que decida el partido Fuerza del Pueblo. Y de aquí a allá va a ser un partido ya más fortalecido. Claro, son 4 años que nos esperan de trabajo que en estos últimos 4 años hemos avanzado demasiado, mucho. Qué bueno, qué bueno. Bien, Tobías, solo me resta agradecer tu participación y principalmente un sábado, que es un reto para mucha gente. Gracias, Ramón, por invitarnos a este espacio y siempre presto a acompañarte. Gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial ya a la rectica final de Encuentro Directo.